¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente acá una cita en Radio Chilena del Maule. Hoy jueves 24 de septiembre de 2015, ya concluyendo este mes de aniversario de las fiestas patrias, habiendo recordado hace unos días la séptima Pascua de nuestro querido y recordado obispo Monseñor Carlos González Cruchaga, que falleció también en estas fechas hace 7 años. Estuvimos por ahí recordándolo con una misa oficiada por don Horacio Valenzuela, obispo de Talca, en la capilla que él ayudó a construir, don Carlos, en el caserío Lircay, en la capital regional. Un bonito recuerdo para este querido y recordado obispo de Talca. Hoy día vamos a hablar sobre la última carta encíclica escrita por el Papa Francisco, que se llama Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Cuando el Papa Francisco hace referencia a la casa común, al cuidado de la casa común, lo que está señalando es una referencia al planeta Tierra. Es un llamado muy fuerte que hace el sumo pontífice, de hecho, por muchos calificados a nivel internacional, sobre todo, como un documento histórico. ¿Y por qué histórico? Porque si bien algunos pontífices con anterioridad han mencionado en diversas encíclicas el tema medioambiental, es primera vez que un papa dedica un documento completo, de punta a cabo, para este tema. Nosotros, de hecho, hace prácticamente un mes, en las semanas sociales que son organizadas por la Vicaría Pastoral Social de la Diócesis de Talca, nos abocamos a conversar sobre esta encíclica, viendo primero por el aspecto teológico propiamente tal, ver el contenido de la encíclica, como también la bajada, cómo nos afecta a nivel local, cómo nos afecta a nivel diocesano, aquí en la región del Maule, porque es una encíclica que tiene para el tema medioambiental mucha aplicación y está caracterizada por mucho, inclusive como de grandes desafíos que nosotros tenemos que asumir, y no solamente lo que tradicionalmente entendemos como ecológico, va mucho más allá. Por eso que hoy día en la tarde nos acompaña Paola Cáceres. Ella es socióloga que trabaja en el área de desarrollo sustentable de Fundación Crate. Ella de hecho estuvo exponiendo en las semanas sociales sobre esta bajada regional, cómo nosotros podemos entender, cómo podemos asimilar regionalmente esta encíclica. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Qué bueno, Paola. Yo estuve presente en esta exposición que ustedes hicieron con Eduardo, que es el coordinador del área de desarrollo sustentable. Fue una exposición bastante interesante, muy didáctica. De hecho, la hicimos, me acuerdo, en el Centro de Formación Técnica San Agustín, sede de Talca, y había muchos alumnos, y los alumnos estaban muy interesados en lo que ustedes estaban señalando, quizás porque yo creo que aquí hay un llamado muy fuerte que hace el Santo Padre. Sí, es bien importante el fundamento y cómo elabora el Papa Francisco esta carta encíclica, porque a diferencia de lo que uno tiende a leer, el Papa Francisco habla mucho de las causas. Y eso es lo que hemos hablado mucho, de las consecuencias en general, de cómo estamos viviendo, cómo los cambios culturales se han dado en el planeta, cómo se han intensificado toda esta transformación del planeta. Y el Papa habla de las causas, y es muy interesante también la raíz espiritual que ve en las causas de este tema, porque de repente se tiende a disociar la espiritualidad con cómo habitamos el mundo. O sea, reducimos como espiritualidad al momento que rezamos o a ciertas cosas más íntimas, pero el cómo vivimos día a día en comunidad también. En comunidad, y hasta nuestro sistema político económico también tiene que ver con eso. Entonces yo creo que a mi modo de ver, porque aquí es muy interpretable, y los sacerdotes y todos ellos tienen tienen sus posturas frente a esto, pero a mi modo de ver me parece que lo que hace el Papa Francisco es que hila todos los temas. Entonces va desde la causa hasta cómo se manifiesta, y además propone cosas. Hace un análisis completo. Un análisis completo. Que no se queda solamente en el denunciar. Sí, y lo que me parece que es súper importante, que esta relación de los temas
como que revierte un poco una tendencia muy actual de separar las cosas, y al verlas separadas vamos haciendo puras medidas paliativas. Por ejemplo, si separamos el tema de la economía con el medio ambiente, si separamos el tema de la espiritualidad con el diario vivir y con el modelo económico, si separamos la ciencia, si separamos la política de la economía, vamos obteniendo puros tipos de medidas sin fondo, cuando este es un tema muy profundo donde tiene que estar todo muy ligado. Está integrado, es como, no sé, pues si pudiéramos hacer un símil en el campo, es como si yo me preocupo de sacar el agua e invertí todos mis pesitos en una buena bomba extractora de agua, pero no tengo cómo distribuirla para regar la huerta. Exacto, es como un pensamiento sistémico. Ya. Sí. ¿Podrías tú, yo me acuerdo que esos días de las semanas sociales conversamos bastante, hicimos hincapié sobre algunas frases que son como claves del Santo Padre en torno al tema, algo que sea bueno compartir con nuestros amigos en las casas para que ellos vayan entendiendo un poco más, porque obviamente la encíclica es un documento no muy breve, pero nosotros vamos a tratar de resumir lo más importante vinculado a la experiencia de vida diaria que a nosotros nos puede afectar. Sí, bueno, en la encíclica hay varios capítulos y él parte hablando de cuidado de la causa común. Entonces dice, el Creador no nos abandona, nunca dio marcha atrás a su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. Y los jóvenes reclaman un cambio, ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en el sufrimiento de los excluidos. Entonces toca el tema espiritual de cómo Dios nos entrega una casa común que hemos mal cuidado y que hoy en día los jóvenes están reclamando por un cambio. Y aquí también mencionan este tema, que la pobreza o los excluidos también es un tema medioambiental. La pobreza y los excluidos. Y los excluidos, Los excluidos socialmente, económicamente. Exacto, porque como tenemos esta lógica de separar los temas, hay mucho que tiene que ver entre problemas medioambientales y pobreza. Siempre son los pobres los que más sufren los daños del medio ambiente. ¿Podrías darme un ejemplo? Sí, por ejemplo, en la misma región, las comunas, por ejemplo, hoy en día, que están más afectadas por temas medioambientales, por ejemplo, las forestales, ¿ya? Donde están ampliamente plantadas de pino, son las comunas que tienen más altos índices de pobreza en la región. ¿Y eso debido a qué? Eso debido a que se ha intervenido el medio ambiente, se ha transformado la cultura de los lugares y pobreza en el sentido de como lo entienden organismos internacionales, como reducción de posibilidades de acción. No es simplificado en términos de dinero. Exacto. Porque entonces, algunos podrían decir, no, si la forestal me compró el terreno, o la forestal me está haciendo... No, de hecho, muchas personas también pueden decir, no, ahora estamos mejor que antes. Claro, desde cierto punto de vista, sí, en el sentido del nivel de acceso a los servicios, hay posibilidad de mayor educación, pero eso es el Estado el que ha provocado todos estos temas. Pero el tema de la productividad y cómo se ha entendido como las relaciones económicas se ha transformado mucho. Se reducen las posibilidades y al reducirse las posibilidades se empobrece más las personas. Y a nivel mundial, los lugares más contaminados, en torno a esos lugares más contaminados no viven ni nadie va a vivir que tenga un buen pasar, que tenga un nivel económico educativo alto a lugares contaminados. O sea, si nos fijamos hoy en día, ¿dónde se van los vertederos? ¿Dónde está el agua contaminada? Siempre está la población con más carente al lado de ese tipo. ¿Dónde están las tierras más erosionadas? ¿Quién se compra las tierras más erosionadas? Entonces, claramente hay un vínculo súper directo. Una reflexión que deja bastante fuerte, porque obviamente el tema me hacía, inclusive se me vinieron al recuerdo algunos videos de Greenpeace, esta organización internacional sin fines de lucro que obviamente vela por el cuidado del medio ambiente, y cómo me estaba acordando de algunas, se me vinieron varias imágenes, todavía me acuerdo con esta devastación de la selva tropical, y cómo de repente para producir cierto producto uno ni sabe cómo está afectándose en toda la cadena. Y yo me acuerdo que había un producto de un video de Greenpeace, un producto vinculado con una especie de pellet para alimentar, no me acuerdo si era vacas o me parece que eran vacas, y se mostraba toda la cadena productiva que tenía su origen en una devastación de bosques que eran
en Asia, que eran el hábitat de orangutanes que estaban ya en peligro de extinción, en Sumatra. Claro. Y claro, y ahí estamos en condiciones de poder decir que esas son poblaciones donde están empobrecidas la gente, donde está carenciada. Sí, mira, aquí en otra frase del Papa dice: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Y eso era lo que decíamos, que al final está todo relacionado. Y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y social. Entonces, eso me parece que es una contribución súper importante de esta encíclica. O sea, nuevamente el Papa está haciendo toda esta encadenación. Exacto. Y no está aislando, porque, claro, yo creo que hasta el momento el gran problema, y corrígeme si me equivoco, el gran problema ha sido que cuando se ha tratado de enfrentar en el mundo el tema medioambiental se aborda separadamente. Exacto. O sea, hay gente que piensa que está listo el trabajo si recicla en la casa. Exacto. Y se olvidan que hay una serie de otras consecuencias que las vamos a ver más adelante en el programa, porque vamos a meternos también en lo ético, en lo moral, y en lo económico, para que ir viendo cómo esto no es algo cosista, no es que voy a hacer algo y con eso cumplí con mi tarea, sino que, como nos llama la atención el Sumo Pontífice, es cambiar completamente nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentar el mundo. 15:19, acá en Radio Chilena del Maule estamos conversando con Paola Cáceres, socióloga del área de desarrollo sustentable de Fundación Crate, sobre la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, es decir, el planeta. La última encíclica escrita por el Papa Francisco. Estamos más que analizando en sí desde un punto de vista teológico, por así decirlo, la Laudato. Estamos más interesados esta tarde en compartir con ustedes cómo esta encíclica tiene raíz en nuestra realidad inmediata, en nuestra vida diaria. Habíamos conversado con Paola en el segmento anterior sobre algo que ella advertía mucho y señalaba cómo el Sumo Pontífice ha sido muy claro, muy inteligente al hacer un análisis muy integral, muy completo, desde la causa hasta la solución, la sugerencia de una solución para el problema. No se ha quedado solamente en la crítica, en la denuncia. Es por eso que nosotros también decíamos en un comienzo que este es un documento que ha sido calificado en muchas partes del mundo como histórico. Es donde un Sumo Pontífice le dedica un documento completo al tema medioambiental, que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos tradicionalmente como cuidados ecológicos o medidas de protección al medio ambiente. Por eso que Paola nos señalaba, estuvo en el segmento anterior, que el Papa encadena todo, encadena lo económico, encadena lo social, encadena lo ético, y por eso tú señalabas inclusive que es cosa de ver, por ejemplo, dónde están las mayores concentraciones de basura, dónde están las poblaciones más deprivadas, las poblaciones más pobres, las más carenciadas, dónde están las aguas más contaminadas, etcétera. Pero esto es un fenómeno que se da a nivel mundial. Sí, así es. Porque normalmente además se dice que en el hemisferio norte están los países más ricos y en el hemisferio sur, del Ecuador hacia el sur, de la línea del Ecuador hacia el sur, los países más pobres en términos generales, con algunas dignas excepciones. ¿Cómo es el panorama a nivel mundial? Una de las cosas que advierte el Papa, que se han hecho muchos tratados medioambientales, han habido muchas cumbres, pero poco se ha cumplido. Yeah. Y eso es muy real, porque nosotros siempre como chilenos estamos mirando los modelos de desarrollo de los países ricos, y últimamente China incluso está superando a Estados Unidos en torno a ese tema. Pero resulta que China es dentro del tema de la contaminación atmosférica, del dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, o sea que genera el calentamiento global, es el país que más aporta carbono a la atmósfera. ¿Y por qué? ¿Por tema industrial? Exacto, por su modelo de desarrollo, de que tiene una productividad altísima y que abastece a todo el mundo. O sea, todos sabemos que tenemos productos todos chinos hoy en día. Claro. Pero resulta que el costo ambiental no lo pagan los chinos, lo pagamos también nosotros. Claro, porque el impacto es global. Exacto. Entonces, los chinos, Estados Unidos e India son los países que más aportan dióxido de carbono a la atmósfera, por lo tanto, los que más aportan al calentamiento global.
y eso perjudica a todo el planeta. Porque se produce el efecto invernadero, claro, el cambio climático. Este tema de que esté subiendo la temperatura, que ya las estaciones ya no estén tan demarcadas como antes, es producto de lo que el ser humano ha hecho en la Tierra. O sea, disculpa, por ejemplo, entonces para, no sé, un amigo que nos está escuchando por ahí, por ejemplo, por Río Claro, por Pelarco, que sepa que si hoy día tiene menos agua que lo que tenían sus abuelos en ese mismo terreno donde vive, no es casualidad. Exacto. Sino que es producto de la evolución que hemos tenido como humanidad, de efectos como este que tú señalas, que países tan negativamente ambientalistas como China, como ¿qué otro país más? Estados Unidos e India. Sí. Lo que hagan ellos también nos afecta. Exacto. Entonces, por eso es interesante ver esto, que nosotros ya no debemos pensar solo como país, sino que todo lo que hagamos es un sistema. Y los países que nosotros admiramos y que seguimos modelo de desarrollo son los que actualmente hoy día están empeorando nuestra casa común, como dice el Papa. Entonces, si nosotros queremos imitar, tenemos que imitar ciertos aspectos, pero no en el tema de sus modelos de industrialización ni de cómo tratan el tema del medio ambiente. Que claramente, como el Papa lo denuncia, muchas promesas, muchos tratados, pero nada que se cumple. Sí. Ahora, hay que reconocer que el Papa Francisco de todas maneras señala que independiente de el efecto humano, también reconoce, y no se cierra a eso, que mucho del cambio climático que se va produciendo también tiene que ver con la evolución propia del planeta. Hay una acción de la naturaleza tiene efectos cíclicos, hay un cambio que se produce, por así decirlo, per se, porque el mundo va cambiando, pero partiendo de eso, reconociendo eso, señala que la mayor parte es responsabilidad de la acción humana. Claro. Y eso, la causa de eso es que nosotros hemos tenido, son las consecuencias de la mirada antropocentrista. O sea, centrada en el hombre. Los seres humanos nos sentimos dueños de la Tierra. Ya. Entonces, desde esa mirada, nosotros nos perdemos de todo lo que está alrededor. O sea, la vegetación, los animales y todo muchas cosas que no logramos comprender del medio ambiente, al estar centrados nosotros en nuestro propio desarrollo, nos perdimos y tenemos las consecuencias que tenemos ahora. Entonces, como no tenemos una mirada sistémica, o sea, una mirada de que todo afecta a todo, nosotros tenemos la cultura del descarte, como dice el Papa. Usamos y tiramos, porque no estamos pensando en las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Entonces eso es muy grave. Al sentirnos dueños, digamos, y señores, perdimos como esta humildad de decir, mi vida, los seres humanos son más importantes, pero lo igual es importante los bosques, lo más importante son los animales, porque entre todos cumplimos un ciclo. Fíjate, entonces, disculpa que te interrumpa un poco, porque aquí también es bueno hacer estas comparaciones positivas y negativas. Yo un tiempo estuve viviendo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que está ubicado cerca de Australia y está, podríamos decirlo, a la misma altura de Chile. De hecho, hay ciudades que nosotros podemos poner que están en el mismo paralelo con ciudades de Chile, en el mismo paralelo al sur del Ecuador. Y fíjate que allá a Nueva Zelanda se ha planteado tener un país verde, absolutamente verde de manera integral, como lo llama el Papa, de aquí al 2020. Y una de las cosas que a ellos les causa mucha complicación es que también aportan harto dióxido de carbono al medio ambiente y los tiene súper preocupados. Ahora, ¿por qué? No es por el tema industrial, no son las chimeneas, sino que es toda su producción lechera. Lo que pasa es que ellos en este momento se caracterizan por tener una producción muy fuerte a nivel internacional de carne de cordero. Ellos producen mucho cordero, por ahí dicen como talla que hay más corderos que habitantes en las dos islas que conforman Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene 4,5 millones de habitantes. Y aparte de eso producen muchos productos lácteos. De hecho, una de sus la empresa líder, que es Fonterra, tiene acciones acá, me acuerdo, en alguna empresa lechera nacional también. Y claro, el país no es tan grande y la concentración que tienen de animales, de vacas en terrenos por metro cuadrado es tan alta que las heces, los excrementos de estas vacas, el metano, eso, produce este gas que se va a la atmósfera. Y a ellos los tiene muy complicados. Y una de las cosas es como lo último que les va quedando para poder decir de aquí a 2020 somos un país completamente verde. Ahora, otra cosa que me llama mucho también de atención, porque Nueva Zelanda también tiene un tema muy parecido con Chile, muy vinculado porque también tenían aborígenes, también tuvieron una invasión europea, etcétera. Y es que allá, a diferencia de lo que sucede acá en Chile, la posesión de la tierra, a propósito tú dices que nos consideramos dueños de la tierra, y el Papa dice, la tierra le fue dada por Dios, pero
no es para dominio, es para administrarla bien. Allá nunca han tenido el problema tanto con los aborígenes, con los maoríes, por el tema del dominio de la tierra, porque los maoríes no consideran que ellos son dueños de la tierra. Ellos tienen esta misma concepción más holística de entender que la tierra es del planeta. Y el planeta no le pertenece a uno lo habita, uno lo usa, uno transita por él y lo comparte. De hecho, yo les preguntaba a veces a algunos maoríes por qué no había tanto conflicto por la tierra en sí. No me decía, pero si es que nosotros llegamos antes que los europeos, pero nosotros tampoco estábamos aquí antes, po. Nosotros llegamos, ellos llegaron después, pero la tierra la tenemos que compartir porque es de ambos. Nosotros la tenemos que cuidar. Y ahí hay un cambio de chip que yo creo que es muy fuerte en lo que tú estás diciendo, o sea, y que es lo que propugna el Papa, o sea, recordarnos que nosotros administramos, pero también se la tenemos que heredar. Y el Papa habla que no vamos a tener que heredar al paso que vamos. Exacto. Sí. Ahora, esta realidad que tú señalas, que se da a nivel mundial, ¿se va replicando de qué forma aquí con esta cultura del descarte a nivel más local? Sí, bueno, lo más importante es decir que, a ver, desde lo más cotidiano hasta las personas o instituciones o empresas que manejan nuestra región, la cultura del descarte y esta mirada centrada en nuestro propio desarrollo ahora, en el presente, es transversal. O sea, la gran empresa se preocupa de la productividad y de los bienes que va a producir, sin pensar en el futuro. Y la persona que desecha todo en su casa tiene la misma lógica. Ya. Entonces, es transversal obviamente, una con grandes efectos y otros con micro efectos, pero que al final está devastando de la misma forma. O sea que no le podemos echar la culpa a los grandes empresarios. Exacto, ni tampoco al gobierno, porque cuando uno habla de estas cosas, como que externaliza, y una de las grandes digamos, de los riesgos más grandes que tenemos hoy en día, que al asumir estos temas externalizamos las responsabilidades. ¿Alguien más tiene la culpa? Alguien más tiene la culpa. Es el gobierno que no tiene instituciones que fiscalicen, pero nadie tiene una mirada crítica sobre sí mismo. Ahora, por eso, y de hecho, por ejemplo, vamos a traer un ejemplo muy cercano, ya que tú hablaste de eso, de que nadie fiscaliza, y lo veíamos en este mismo programa hace un par de meses atrás. Empieza el invierno y en ciudades como Talca, en Maule, en Linares, en Curicó, la gente empieza a alegar por la contaminación ambiental. Y alguien tiene la culpa, o el municipio que no fiscaliza, o el gobierno central que no fiscaliza. Pero resulta que si yo voy pasando por la calle y veo una persona que me está vendiendo leña en una esquina, en una carreta o en una camioneta, y me la está vendiendo 5.000 pesos, 10.000 pesos más barata que en un lugar donde me la venden certificada, no dudo en comprarla. Exacto. Y siempre alguien más tiene la culpa. Exacto. Entonces, esa lógica que es transversal nos lleva a las consecuencias que tenemos ahora. Nosotros en nuestra región somos básicamente una región basada en la producción silvoagropecuaria. Entonces, ¿de dónde sacamos, digamos, los recursos? De los recursos naturales. Cuando hablamos de silvoagropecuario... Estamos hablando sobre todo el tema agropecuario, que tiene que ver con lo agrícola, con animales, con todo ese tipo de producción. Y también los silvos tienen que ver con las plantaciones. Claro, plantaciones de pinos y eucaliptos, que son más que nada que están en los secanos, en el secano interior y en el secano costero. Nosotros hoy en día las divisas de la región del Maule tiene que ver más que nada con los silvos agropecuarios y fomentado un poco desde el punto de vista de la exportación. Y por estos modelos extractivistas que hoy predominan, nosotros hemos alcanzado un gran nivel de falta de agua, ha aumentado los grandes problemas ambientales hoy en día de la séptima región. Tiene que ver con el escaso, digamos, con la reducción de la disponibilidad de agua y también con el tema de la erosión del suelo. O sea, si nosotros tenemos hoy en día tenemos más del 26% de nuestro territorio de la séptima región con grados de erosión entre severa y muy severa. Es mucho. Estos son datos de CIREN 2010. Y disculpa, ¿y un sitio erosionado se puede recuperar? Se puede recuperar, pero con mucho tiempo y mucha inversión para recuperarlo. ¿Tiempo? ¿Cuánto? Sí, no sé, 10 años, 20 años, depende del nivel de erosión. Entonces, revertir lo que ya tenemos, si nosotros no paramos como estamos dejando algo muy dañado para el futuro de nuestros hijos. El tema del agua es súper importante, de la escasez hídrica,
la baja de la laguna del Maule, por ejemplo, de nivel de agua, abismante, los pequeños productores es el tema de siempre, y sin agua no hay nada. Entonces hoy en día, un dato importante, que 23 comunas de la región del Maule hoy en día están recibiendo suministro de agua potable mediante camiones aljibe. ¿Eso solamente en verano? En periodo verano y también primaveral. Y hay algunas comunas que no tengo el dato ahora, que hasta durante todo el año. Ah, bueno, de veras, pues, Sí. una vez me acuerdo en este mismo programa conversábamos a propósito que vinimos con una señora, tú también nos acompañaste, de Liguano Tres Pinos. De Liguano Tres Pinos en Pelarco. Ella todo el año, por ejemplo. Todo el año. Exacto. O sea, inconcebible que comunas tengan que ser abastecidas todo el año con agua. Y eso tiene unos grandes costos para los municipios. Ahí hay cerca muchas plantaciones de pino, ¿cierto? Sí. Eso también es parte del sistema. ¿Por qué se produce? Por ejemplo, todas las cabeceras provinciales hoy en día de nuestra región están con problemas de calidad del aire. No. Talca, Curicó, Linares, Cauquenes. Claro. Entonces, Maule más encima porque está al lado de Talca. Exacto. Entonces, todo esto tiene grandes consecuencias en la calidad de vida de las personas, y también nos perjudica desde un punto de vista de la competitividad de la región del Maule, porque uno siempre piensa como en el tema social y medioambiental. Pero si Chile está en todo este tema de competir, de ser como dice el INDAP, una potencia agroalimentaria, cuando analizaron la competitividad de la región del Maule, nos dicen que la región del Maule, para seguir siendo más competitivo, o sea, en el fondo de seguir produciendo divisas para el país, tiene que ocuparse de sus recursos naturales. O sea, ya no es un asunto medioambiental social, sino de competitividad. Tema económico. Exacto. Entonces, nosotros tenemos estamos en un lugar dentro del ranking de las regiones, digamos, muy atrás con respecto a la caracterización competitiva, y dice, en este informe que hacen de competitividad, dice, ¿Quién lo hace? La Universidad de Talca ¿Ya? hizo este informe, y dice que desafío específico del Maule es garantizar el abastecimiento de alimentos seguros, saludables y de calidad y otros bioproductos, ¿ya? Y para eso, ¿qué tiene que hacer? Hacer eficientes los recursos y las materias primas para obtener una economía y una sociedad más eficiente en el uso de los recursos y ecosistemas naturales. O sea, tenemos un ecosistema rico, pero lo estamos mal aprovechando. O sea, y si queremos pensar que sea más competitivo, no es solamente la generación de dinero ni de divisas, sino ocúpate de los recursos básicos. Entonces, ahí me parece que es súper interesante, porque no solamente se dice de esta otra perspectiva, no se dice, ya, pues, ¿cómo le sacamos lustre a la región del Maule? Ocúpate de lo que se puede venir. Nosotros no podemos seguir siendo los máximos productores de ciertos productos de hortalizas, por ejemplo, muchas hortalizas congeladas, muchos berries, que son uno de el vino, el mismo tema del vino, que es muy de la séptima región, claro, si no alimentamos la tierra. Claro, casi la mitad del vino que se exporta Exacto. proviene del Maule. Exacto. La mitad del vino que se exporta como país. Entonces, estamos partiendo... O sea, porque estamos diciendo que es pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, estamos partiendo de la base que hoy en día es lo que nos da el sustento, pero con el modelo que estamos trabajando no podemos decirlo para mañana. Claro. Malleco, en la novena región, lo puede decir, durante el siglo XIX se conoció como el granero de Chile, y hoy día, con los terrenos absolutamente desgastados por monocultivo, es una provincia básicamente forestal. Paola, yo te quería leer un pedacito para compartirlo, en realidad, leérselo porque tú lo has leído esto ya, pero compartirlo con nuestro amigo en la casa. De un pedacito de la Laudato, donde el sumo pontífice habla precisamente de la contaminación, la basura y la cultura del descarte, a la que tú habías hecho mención en el segmento anterior. El Papa dice: existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas, o sea, a diario. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. Nuevamente estamos acá. Mientras más pobres, es más esta realidad. A ello se suma la contaminación que afecta a todos debido al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de maleza y agrotóxicos en general, algo que en nuestro campo lamentablemente se usa mucho.
La tecnología que ligada a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. De hecho, suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples relaciones que existen entre las cosas y por eso a veces resuelve un problema creando otros. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. Residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, altamente tóxicos y radiactivos. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería, así lo señala el Papa, de porquería. En muchos lugares del planeta los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Y ahí tenemos los efectos que en algunas otras ocasiones hemos conversado de cómo se producen malformaciones, problemas también de retardo en hijos de temporeras, de gente que vive en el campo, que están expuestos a estos agroquímicos. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. Y se nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar. Las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros. Estos, a su vez, alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. O sea, un círculo, y nuevamente con lo que tú señalabas delante, todo encadenado, todo relacionado. Exacto. Bueno, pensando en el tema de la región, se da absolutamente el diagnóstico que hace el Papa. Nosotros tenemos una de las regiones, la quinta a nivel nacional con mayor tasa de pobreza. Además, también somos una de las regiones más rurales. Entonces ahí uno se pregunta por qué la ruralidad es vista como pobreza. Ya. Entonces es un tema súper profundo que nosotros como Fundación CRATE hemos querido contribuir a dignificar la vida rural, porque si nosotros hablamos de calidad de vida, nosotros hoy en día estamos con una población que va emigrando del campo a la ciudad se sigue concentrando, se sigue contaminando, y después cuando la gente logra un cierto nivel de vida quiere volver al campo. Entonces el que quiere ahorrar plata se compra una parcela a grado. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros no como región podríamos mejorar nuestro enfoque de desarrollo, hacer que la gente pueda tener una buena calidad de vida en el campo también? Este tema de concentrar en las ciudades también es foco de contaminación y también es foco de pobreza. Esta gente viene acá, está dentro de los cordones de pobreza y se sigue alimentando el sistema. Entonces, también esta gente es la que tiene más bajo nivel de educación. La cultura rural es muy poco valorada y resulta que la cultura rural es la única que sabe producir la tierra. Claro. Entonces, el conocimiento que nosotros, ancestral, digamos, de que tienen aún los campesinos que aún sobreviven, es poder hacer de la tierra un alimento que nos haría independientes económicamente y que hoy en día está muy subvalorado por el tema de la tecnocracia, por el tema del conocimiento científico, y que se puede presentar como una súper buena oportunidad para el futuro, porque una de las cosas que tenemos que hacer como región es pensar en el futuro, qué tipo de desarrollo queremos tener, y ya lo dice el informe de competitividad. Si no ocupamos de los recursos naturales y de cómo lo estamos trabajando, nuestra región va a seguir empobreciéndose. Entonces ahí nuevamente un ejemplo de que está todo súper ligado, y el tema de la desigualdad, las desigualdades en nuestra región son tremendas. Tenemos desigualdades económicas con altos niveles de endeudamiento, que es el tema que está de moda y que mide pobreza hoy día, el nivel de endeudamiento. Bueno, y el Papa habla del endeudamiento. Hace un llamado también a saber administrar los recursos. También lo vincula en este cuidado de la casa común, porque está vinculado con toda la temática que estamos hablando. ¿Y por qué nos endeudamos? Porque la cultura del descarte y el consumo ha penetrado en todas las clases sociales de igual forma. La desigualdad social, seguimos también con muchos problemas de acceso a servicios, a vivienda, en calidad de salud y educación, que decir, y la desigualdad ambiental con el aumento de los microbasurales, la erosión, todo lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, nuestra región, con tanta potencialidad de recursos naturales,
y que con este modelo económico hoy en día genera grandes divisas para el país, no quedan en nuestra región. O sea, los grandes grupos económicos que tienen el tema de las viñas, las forestales, sobre todo, esos capitales no quedan aquí. De hecho, la gente de las localidades con que nosotros trabajamos no conoce ni de las más remotas, digamos, nada, quiénes son los dueños de las forestales, ni los nombres de las forestales que invaden su territorio. Entonces, nuestra región en el fondo yo creo que es una de las más perjudicadas con el tema del modelo que ha perjudicado todo lo... O sea, está dañando nuestra casa común. Si pensamos que nuestra casa común es la región del Maule, estamos muy, muy perjudicados. Y ahora, si empezamos a revertirlo, vamos a necesitar una cantidad de años también para volver un poco o sea, estamos a tiempo, pero igual de todas maneras tenemos que ser pacientes. Exacto. O sea, esto no es de aquí a un año más. Sí. No estamos haciendo anuncios políticos, es un anuncio de vida, un anuncio real. Sí. Lo que sí, tratando un poco de salir de este panorama tan adverso, es que yo siento que la juventud y que grupos de jóvenes están siendo más conscientes de estos temas. Ya no fueron los adultos los que hicieron los cambios. Yo creo que ya tenemos generaciones perdidas en el tema, porque este tema del modelo está en la mente de las personas. Está el tema de lo que creemos que es exitoso y lo que no. Entonces, ese chip que ya es casi un paradigma ya no lo vamos a cambiar. Pero sí ya estamos viendo que se está poniendo de moda el tema de la agroecología. Claro. Se está poniendo de moda los huertos urbanos, ciertos jóvenes con el tema de la permacultura, de la recuperación de semillas. ¿La perma? La permacultura, sí, que es un tema que tiene que ver un poquito como más profundo, de tener un trato más amigable con la tierra, pero también con construcción. La permacultura, los que siguen esta filosofía construyen con barro. Ya. Y este tema de la permacultura está muy metido en los jóvenes que quieren aprender de estos temas. Y es muy interesante. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que seguir trabajando, que es el tema educacional, y apoyar estos jóvenes que tienen estas ideas, porque nosotros al nivel de degradación que tenemos ya no nos queda otra salida. No es como que tengamos varias opciones, así como decir qué modelo de desarrollo. Si nosotros no vamos a intentar recuperarnos, no tenemos salida a nuestro futuro. Ya. O sea, estamos haciendo, como dice el Papa, como un gran basurero y de porquería. De porquería, claro. Entonces yo creo que eso sería un punto como interesante para tener un poco de esperanza, porque ahora ya no estamos llamados al diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico, o sea, todos los que están escuchando saben cómo estamos de mal. Ahora tenemos que saber cómo salir de esto con cosas prácticas y en manos de todos. Porque aquí si vamos a seguir externalizando, le vamos a seguir echando la culpa al gobierno, a la empresa, y cada uno en su casa llenándonos de plástico, yendo a comprar al CREA o al supermercado y deme, caballero, deme más bolsitas porque claro, necesito para la basura. No, pues, el tema es de todo. Fíjate que en otros países cobran por las bolsas plásticas, sí, y caro. Y por eso y son más baratas las bolsas, la bolsa del pan, la antigua bolsa del pan, la pilgua, la pilgua, como se conocía para el sur, la malla. Y en países desarrollados, por la bolsa de plástico, que aquí no cuesta nada, obviamente, allá cobran más caro que por esas bolsas, precisamente para desincentivar el uso de la bolsa. O sea, tú te vas a otros países, y vuelvo al caso de antes, porque uno que me conocí por mucho tiempo, el de Nueva Zelanda, ya la gente cuando va al supermercado, de cualquier clase social, claro que a ellos no les interesan las clases sociales porque no hay tanta desigualdad. No hay tanta desigualdad, todos van con sus bolsas en las manos. Con sus bolsas, no les da lata. De hecho, a mí muchas veces me pasó que me encontré una vez con una turista europea y me pregunta, me dice, ¿dónde hay un supermercado cerca? Porque veo que vas al supermercado. Y le digo, ¿y por qué? Porque llevas bolsa. Pero no era de ahí, me creo que era danesa o noruega, y me hace, para ello el clic era, si tú llevas bolsas, ¿por qué vas al supermercado? Acá no, pues uno no lleva nada. Pero se está implementando en Chile, en Pucón, ¿ya? Se está implementando, y en Talcahuano. Ah, en Pucón y en Talcahuano. Sí, de hecho en Talcahuano me tocó vivir una experiencia en supermercado. Ya. Te regalan una bolsa y la segunda te la cobran. De esta plástica. Y me recuerdo haber visto una escena así terrible de una señora, pero ¿cómo es posible que me hagan esto? O sea, hay una resistencia absoluta. Por eso dices tú que los jóvenes son, en este caso, los que están llamados al cambio. De hecho, nosotros como adultos tenemos que escuchar más estas miradas como que son aire fresco. Entonces yo quería comentar un poquito
si nos interesa esto de cómo poder dejar un mundo mejor a nuestros hijos, yo creo que si nos pensamos, lo que más queremos en la vida son nuestros hijos. Claro. O sea, son el centro de nuestra como vida. de sentido común de todos nosotros. O sea, si yo me preocupo por mi hijo que haya un buen colegio, que en la casa lo pase bien, etcétera, quiero que esta casa común, que es el planeta, también esté bien. Entonces, por eso es algo que tenemos que todos intervenir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Número 1, podremos... La educación es la principal herramienta. ¿Y cómo estamos educando nosotros? Con el ejemplo. Partamos dando ejemplo a nuestros hijos en nuestra casa, que es lo que podemos hacer. Claro. O sea, dejemos de usar plástico, tratemos de ocupar, no compremos tantas cosas. Una de las grandes cosas que hacen que contamine el planeta es no tener fabricarse necesidades. O sea, hacer la distinción entre deseo y necesidad. El deseo, algo como puede ser hasta con un capricho, que estando en invierno me dan ganas de comer sandía y para eso tengo que ir a comprar una sandía al supermercado y esa viene de no sé dónde, que contaminó no sé cuánto dióxido de carbono por traerla acá. Y la necesidad es lo que realmente necesito. Si nosotros somos más austeros, estamos ayudando a descontaminar el planeta. Cosas de eso. Si los niños nos ven consumistas, van a seguir siendo consumistas ellos. Tenemos que ser ciudadanos activos también. Si nosotros seguimos cada uno matando su piojo, como dicen en el campo, y no nos unimos con nuestros vecinos para ver causas comunes, también estamos haciendo una débil labor. Porque todos estos temas son de todos. Pensar ya que yo no estoy solo en mi casa, que estoy en un barrio, y ese barrio tiene cosas en común que batallar juntos, también es un tema. Salir un poco de individualismo también es una forma y participar. Ser ciudadanos activos. Si seguimos eligiendo las mismas autoridades que le importa un bledo lo medioambiental, seguimos reproduciendo el sistema. O sea, votar y estar atentos de lo que pasa en mi ciudad. Si yo no me informo, voy a dejar que siga pasando, que nada se mueva, que todo siga tal como está. Entonces también el tema de la ciudadanía es súper importante. Si seguimos individualistas y pensando solo en mi bienestar y en el de mi familia, estamos ayudando poco a la casa común. Entonces igual es interesante ese tema. Hablar con los otros de estos temas. Oye, conversémoslo, porque de repente no es ni tema. O sea, visibilizar las problemáticas. Sí. Y proponer, por ejemplo, lo que tú dices, no quiero más bolsa, anda a comprar con una bolsa de pan de género. Y yo lo he hecho, y la gente me mira. Te mira, sí. Entonces, yo digo, pucha, pero si hace los años 80 todos lo hacíamos. Exactamente, nosotros cuando chicos, yo me encumbro ya en mis 45 y me acuerdo que yo iba con la bolsa del pan a comprar y usaba la pilgua, porque soy del sur. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que como que esas cosas a mucha gente le causa vergüenza hoy en día, ¿eh? Tiene que ver nuevamente con lo que tú decías delante, que el Papa Francisco lo señala, dentro de la cultura del descarte, el individualismo, consumismo. Y el crearse esta necesidad. A propósito de lo que tú señalabas recién, esta cosa, por ejemplo, ya si me dieron ganas de comer sandía en invierno y voy a comprar esta sandía que produjo toda una huella de carbono. Cuando hablamos de huella de carbono, eso lo dejamos como inquietud para ustedes que están en las casas, se pueden meter a internet y ver lo que significa la huella de carbono. En el fondo, la huella de carbono, la huella del agua, es todo el agua o el carbono que ha costado, en el caso del agua, el agua que ha costado producir un producto, en el caso del carbono, la cantidad de carbono que ha producido la producción del producto, valga la redundancia, pero es interesante porque les llamaría mucho la atención, por ejemplo, saber cuántos litros de agua cuesta hacer un pantalón, un jeans. Uh-huh. Y entonces para eso apoyemos los mercados locales. Cuando uno mira una etiqueta dice China, no sabemos ni las condiciones que capaz que hayan niños trabajando en eso. Por un plato de arroz. Exacto, entonces tratemos de apoyar los mercados locales y es súper importante recuperar el tema, lo más rico de la ruralidad, que es el tema de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Apoyar a los pequeños productores agrícolas es súper importante para el tema. Ahí tal vez hacer un llamado, ustedes como área de desarrollo sustentable forman parte de la mesa agroecológica, exacto, ¿cierto? Exacto. Y tienen acá en Talca, los últimos sábados del mes, sí, hacen una feria. Una feria agroecológica con productos orgánicos, que está frente al supermercado Líder y está toda la mañana. El de la 8. El de la 8, exacto. Donde están los tulipanes. Exacto, también. En la plaza hay varios productores y es una gran iniciativa. Sí. ¿Qué otras medidas, Paola? Antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan un par de minutos nomás. Yo creo que
empezar a elegir como consumidores los productos que te digan que son limpios también. O sea, no importa que la lechuga que uno compre sea la más linda, pero sí la más sana. Entonces, nosotros como consumidores tenemos mucho que decir. No le demos plata a las empresas que contaminan. Si nosotros vamos y fijémonos si ellos son responsables con sus trabajadores, si son responsables con el medio ambiente, premiémoslas, que no nos dé lo mismo. Eso es súper importante. Y por último, yo aquí en la ciudad de Talca abogaría porque se sigan fortaleciendo las iniciativas de huertos urbanos y comunitarios, que todos aprendamos a cultivar y que tengamos nuestra primera producción de alimentos de forma sana. Yo creo que aportaría muchísimo. Y ojo con elegir las autoridades. Si nosotros seguimos eligiendo autoridades que no les interesa el futuro ni las nuevas generaciones, vamos a seguir en el fondo siendo cómplices de todo lo que hemos descrito anteriormente. A propósito de lo de huerto urbano, también tú señalabas, a mí me ha tocado en mi labor periodística conocer algunas iniciativas a nivel local, y es increíble como en pocos metros cuadrados se hacen grandes cosas. La gente de repente dice, pero si yo no tengo, y tienen un tremendo patio, y un patio estándar de una casa hoy en día aguanta perfectamente un huerto urbano para cultivar nuestros propios productos limpios, sin químicos, sin fertilizantes, sanos, para sobre todo cuidar nuestra salud y a nuestros hijos, que como tú decías son lo que más queremos en el mundo. Para ir terminando, me gustaría terminar con una cita del Papa que da un mensaje súper claro. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de la empresa. Las empresas no son todopoderosas. Si nosotros como consumidores elegimos empresas que tengan una mirada medioambiental y social, las vamos a guiar a ellos y a obligar a hacer cambios. Entonces tenemos poder, no somos tan... Y somos 16 millones. Sí, algo haremos. Paola, yo te quiero agradecer. Paola Cáceres, socióloga del área de desarrollo sustentable de Fundación Crata, nos acompañó hoy día a la tarde para conversar sobre cómo impacta a nivel local esta encíclica del Santo Padre, la Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que está en internet para que ustedes la lean y puedan indagar más respecto de todo lo que el Papa advierte y propone. Paola, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, lo estamos viendo. Y nosotros, el próximo jueves, si Dios quiere, aquí en Radio Chilena del Maule, una nueva cita para seguir conversando sobre temas interesantes y coyunturales. Nos vemos, amigos míos, que estén muy bien ustedes. Será hasta el próximo jueves, si Dios quiere.